¿Qué tal, mis amigos? Soy Juan Francisco Sotomayor. Qué gusto de estar con ustedes en esta ocasión especial para presentarles a Felipe Parra Sámano, todo un personaje en la producción televisiva que ahora viene con elementos trascendentales que lo van a llevar al ámbito internacional con una producción estelar que ha generado y que será presentada con mucha emotividad en un evento internacional. Felipe Parra Sámano aquí con nosotros, qué gusto de saludarte. Juan Francisco Sotomayor, después de casi 30 años de compartir cámaras y espacio, pues es como un reencuentro agradable. Y pues sí, tengo que comentar que el proyecto que José Mariano Mociño, Asombro del Nuevo Mundo, una miniserie en 6 episodios, para fortuna de Sinaloa y fortuna de aquí del canal que tú diriges, pues es el estreno mundial, ¿no? O sea, aquí se estrenó la serie o la miniserie. La UNAM también tiene derechos de transmisión, todavía no la transmite, pero entonces podemos decir que el estreno mundial de esta miniserie fue el canal de aquí de la Universidad Autónoma de Occidente. Y esta miniserie creemos que tiene tal calidad que fue seleccionada, yo la propuse al Real Jardín Botánico de Madrid, y en el Real Jardín Botánico de Madrid la seleccionaron para que los represente en la Semana Científica de Madrid. Entonces, esa es vamos a decir, uno de los medallas que ha conseguido este proyecto, ¿no? Pues primero que nada, qué gran distinción que nos hayas dado de representar esta serie, este trabajo científico-cultural que estás generando, que has generado, ¿no? Y denme la oportunidad de decirles quién es Felipe Parra Sámano, que agradezco el gesto de la distinción. Nos reencontramos en este mismo camino, ¿verdad? Después de 3 décadas, y estamos con el placer de compartir esta bonita experiencia de tu producción. ¿Quién es Felipe Parra Sámano? Pues él es egresado de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional de México, y entre los elementos dignos de su representación pudiéramos mencionar que por 20 años ha realizado y dirigido documentales de artistas representativos del noroeste de México y creadores del imaginario colectivo, cultural y popular de nuestro país. Destacan 45 documentales de la serie de televisión Iluminaciones, el arte de crear, que muchos de ellos están siendo transmitidos por este canal, gracias a la gentil disposición de Felipe Parra y a la distinción que nos da. Estos materiales y documentales se han transmitido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, del Canal 11 y TV UNAM. También en coproducción con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, ha realizado y ha dirigido temporadas de la serie de televisión Imaginaria, épica de la cultura mexicana, con 10 capítulos. También tiene 4 temporadas de la serie para televisión Fragmentaria, Ciencia, Cultura y Pensamiento, bajo la conducción de Jaime Labastida, en 55 capítulos. Además, tiene 10 cápsulas de iluminaciones sobre la plástica del noroeste del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR. Podemos destacar también entre sus trabajos documentales como Narcotráfico y Plan Mérida, en coproducción con el semanario Río 2 en el 2008, y también Una mirada a la plástica del noroeste, Los Pioneros, serie documental en 3 capítulos que registra 19 pintores, un escultor y un fotógrafo, y el documental Apalabrarte Sinaloa para el 40 Festival Internacional Cervantino. Pues estamos celebrando a una gran figura en la producción televisiva y con el gusto de tenerlo como huésped distinguido de nuestra televisora, también por la aportación cultural que ha hecho, ofertando sus documentales para el público de Sinaloa. Así es que, Felipe Parra, no tenemos mejores palabras para decirte que bienvenido a tu casa. Gracias. La Universidad Autónoma de Occidente y el público mexicano creo que son tu casa porque has trabajado para ellos. Ahora ya en esta temática, ¿cómo nace la idea del proyecto de José Mariano Mociño, que te va a merecer una mención específica, como ya lo has referido? José Mariano Mociño, Asombro del Nuevo Mundo, Real Expedición Botánica de Nueva España, es una miniserie fundamentalmente que tiene los 3 niveles. José Mariano Mociño es el científico novohispano, después mexicano,
más importante del siglo XVIII. Y podemos decir que el primer científico mexicano moderno reconocido en Europa y en todo el mundo. Y asombro del Nuevo Mundo, porque como es una expedición botánica, exploración, es asombro. ¿Por qué? Porque descubren casi más de 1000 nuevas especies de plantas y de animales. Entonces, eso nos habla de que si en una primera etapa España conquista México en el siglo XVI, con toda esa, como todas las conquistas brutales, sangrientas, sanguinarias incluso podemos decir, donde pues el primer factor que los lleva es el oro. En el siglo XVIII, con el rey Carlos III, el Ilustrado, se vuelve una exploración científica. Es decir, por primera vez podemos decir que se está descubriendo América. ¿Qué riquezas tiene? ¿Qué lo rodea? Una ciencia muy temprana para la época. Claro. Entonces, podemos decir que es como el descubrimiento, pero es el asombro. Porque lo primero que te causa algo que no conoces es el asombro del científico. Y Real Expedición Botánica, porque en realidad la Real Expedición Botánica es la más grande expedición científica realizada en América por la corona española. Está también la de Humboldt, pero Humboldt recuperaba mucho de los materiales de los científicos de la colonia o de la colonia española, de la América española. En cambio, la Real Expedición Botánica Nueva España es la que recorre más territorio. Estamos hablando de aproximadamente 30,000 kilómetros, que viene desde Nootka, viene Baja California, lo que le llamaban ellos la Nueva California, que es la actual California, la antigua California, que es Baja y Baja Sur California, y llegan hasta lo que llaman Ostimuri, que es el Valle del Yaqui. Uh-huh. Y de ahí podemos decir, bajando Sonora, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, etcétera. Y por el centro todo el Bajío. Y en el Golfo, Veracruz, Tabasco, Puebla. Y claro, se vuelven a encontrar hacia Chiapas para bajar a lo que le llamaban la Capitanía General de Guatemala, que comprendía lo que hoy conocemos como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua. Entonces, este es el territorio al cual le debemos añadir lo que le llaman las Islas de Barlovento, que en realidad son las que conocemos como las Antillas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un recorrido por mar y tierra de 30,000 kilómetros, donde las expediciones estaban formadas por pintores. Los pintores de la Real Expedición Botánica son 2 jóvenes mexicanos. Porque estamos hablando de metodología, o sea que hay ciencia dentro de la ciencia, ¿no? Hay arte también dentro de la ciencia. Un arte científico. Uh-huh. Entonces, esos dibujantes son dibujantes que ya llevaron un entrenamiento de botánica para describir las plantas. Y dicen que hay veces que es más impresionante ver las pinturas después de 200 años. Es más impresionante que ver la flor natural. Y claro, va un naturalista, que es el que hace la colecta de animales, y están los botánicos. Y claro, hay 8 o 10 personas que hacen el trabajo rudo de cargar cajas, libros, microscopios, máquinas para deshidratar las plantas, llevan caballos, llevan mulas y llevan una partida del ejército que los proteja. ¿Por qué? Porque aunque ellos trabajan alrededor de las carreteras, pues circula el oro, entonces hay inseguridad, entonces van custodiados también por el ejército. Entonces, estamos hablando de una cosa impresionante, ¿no? En este recorrido, y ahí aterriza la Real Expedición Botánica, que quiso competir, no imitar, competir con las grandes expediciones inglesas, las grandes expediciones francesas, incluso holandesas, que buscaban nuevos frutos y las plantas. Una expedición, ¿para qué sirve? Pues claro, en esa época, en el siglo XVIII, todos los medicamentos se hacían de plantas. Los más importantes eran derivaciones de plantas. Podemos conocer la quinina, o lo que atacaba mucho la sífilis, que era el mal gálico, le decían, que era el palo santo, que era una hierba que había aquí en México.
¿Qué significa este científico que sea mexicano en el sentido de adopción? ¿Qué significa el tener un personaje tan distinguido en la ciencia, pero que tenga una esencia adoptiva mexicana? En primer lugar, nació en Temascaltepec, Estado de México, en 1757. Desde muy joven mostró mucho talento. Y uno de los elementos más importantes en esa época era el saber latín. ¿Por qué? Porque el latín permitía acceder a las obras científicas y permitía acceder a la obra filosófica, a los estudios de lógica. Entonces, Mociño se distinguió mucho en esta parte del latín. Desde su niñez, posiblemente, en Temascaltepec estaba en una zona de producción de plata vinculada a Tasco, que le llamaban, no recuerdo cómo se llamaba, pero una cuenca de plata. Y su papá se dedicaba a rentar recuas para la transportación del oro, de la plata. Sí, el antiguo oficio de la arriería, que fue el dinamismo de la economía mexicana. Así es, el arriero. Entonces, Mociño, como era muy inteligente, pues se supone que el sacerdote de ahí de Temascaltepec le dio las clases de latín, clases de gramática, lo que se daba de clases, y él, como dicen, tuvo la fortuna de tener un tío prelado. ¿Y eso qué le permitió? Que lo becaran, porque en el seminario no entraba cualquiera. O sea, casi para entrar al seminario necesitabas tener dinero también. Y por eso los oficios eran abogado, sacerdote y militar, que eran las profesiones más importantes. Médico no era tan importante, pero sí era importante, pero no tenía tanto auge, pero sí había muchos médicos, ¿no? Entonces, cuando él llega al seminario, es el estudiante el número 1 en filosofía y en teología. Pero becado, una persona que todo su talento siempre lo canalizó a través de su conocimiento, de su sabiduría y su capacidad de reflexión. O sea, eran sus únicos instrumentos porque no tenía recursos económicos. Entonces, vive con su tío el prelado, que después es obispo de Oaxaca, conoce ahí a la asistente del prelado y se casa. Las pasiones humanas lo marginan del ejercicio. No llegó a cantar misa, como dicen. ¿Por qué? Porque, bueno, se casó, se va a Oaxaca, da clases de latín y se aburre, por supuesto. Entonces, dice un investigador, abandona mujer. Bueno, no lo abandona, dice que va a estudiar a México, a la Universidad Real y Pontificia de Universidad de México. Va a estudiar medicina. Y en 2 años hace la carrera de 5 y es el número 1 también. Al mismo tiempo estudia matemáticas en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. O sea, estudia matemáticas ahí además. Y llegan la expedición botánica y estudia botánica. Entonces, ¿qué nos está dando ahí? Es como la inteligencia más prominente que dio la Nueva España. Y en esa época la Nueva España, según algunos estudiosos, surtía las 2/3 partes del oro que circulaba en el mundo. O sea, la Ciudad de México era más potente, más rica que cualquier ciudad de Estados Unidos. Dice uno que Nueva York, el Central Park, ahí estaban vacas, eran corrales de vacas. Y aquí siempre hacían universidades, hacían academia de ingeniería, la Real Academia de las Bellas Artes, el Real Jardín Botánico de la Ciudad de México, la Expedición Botánica. Entonces, México era un cruce de caminos y hay mucho conocimiento. Y hay acceso a libros que están prohibidos en España sobre ciencia, medicina, química. No llegan a España. Incluso en México se hace la traducción de Lavoisier y de algunos tratados de medicina. Se hacen primero en México. ¿Por qué? Porque no hay ese halo religioso Y de esa cultura, siendo discípulo del padre Alzate, nace Mociño. Con todo eso, es la primera. ¿Por qué es tan importante? Porque él de alguna manera, podemos decir, que representa
el nivel tan alto de intelectualidad, de ciencia y de saberes que tenía el México del siglo XVIII. ¿Qué significancia pudiéramos darle a la Real Expedición Botánica a Nueva España? Bueno, en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, empiezan las expediciones botánicas. Fundamentalmente Inglaterra, Francia, el capitán Cook, que llegó hasta Australia, que incluso pasó por la isla de Nootka, que ahorita vamos a hablar de esto, y los franceses también, unidos también por los lazos de sangre con el rey de Borbónico, hacen algunas expediciones. Y luego está la de expedición a Nueva Granada, que es anterior. Está la expedición científica a Perú y Chile, también. Pero la Real Expedición Botánica es el primer esfuerzo de la corona española por conocer las riquezas que tenía los virreinatos y poder crear y desarrollar industria. Es decir, ya no depender del oro, de la plata, ya no depender de eso, sino seguir el modelo inglés, que el modelo inglés que era explotar todos los recursos naturales. No solamente los minerales, sino los recursos naturales. Y principalmente nuevas plantas comestibles que pudieran ser desarrolladas, o productos químicos que no eran químicos naturales, como el añil, que controlaba todo el mercado del teñido del paño azul. El mismo palo de Brasil mexicano, ¿no? Exacto. O también la chinchilla, que era lo que... Cochinilla. Cochinilla, sí. Cochinilla, sí. Que el padre Alzate desarrolló un método para hacer el tinte vermellón para telas, incluso los pintores lo usaban, Entonces, estamos hablando de que esa es la visión ilustrada. ¿Y cuál es la otra importante? Que quieren desligar la religión de la ciencia. Esa es la parte más importante. Ahora, un mexicano, Felipe Parra, va a ir a España a representar en un documental al hombre mexicano y al hombre español, que es orgullo, en este caso, para las dos naciones. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Cómo te reciben? ¿O cómo presentas tu material? Bueno, lo primero que hay que destacar es que, que José Mariano Mociño es, como científico, junto con Martín de Sesé, que es el director de la expedición, y José Mariano Mociño es el novohispano incorporado a una expedición que era de peninsulares. Todos eran peninsulares, la mayoría egresados del Real Jardín Botánico Madrid, habían estudiado botánica ahí. El único que estudió botánica en México con estos expedicionarios españoles, Vicente Cervantes se llama su maestro de botánica, es José Mariano Mociño y José María Maldonado. A Maldonado queda abandonado en San Blas, que era el puerto más importante del Pacífico, de toda la corona española. Ni Valparaíso, ni Callao, nada. El más importante era ahí, porque de ahí salían barcos, hay que considerar, eso me faltó, sí. El virreinato de la Nueva España llegaba a Filipinas. Ajá. 3 barcos se hundieron, que fueron fabricados en San Blas, en el Río Grande de Santiago. 3 barcos se hundieron, los que iban a hacer la expedición a la Columbia Británica. Los primeros 3 barcos ahí se hundieron antes de ser usados, y luego hicieron otros 3 barcos que permitieron la conquista del norte. La importancia de San Blas ahí, ¿no? Claro. Y seguramente debió haber sido también muy significativo para la colonia. Pero no nos has terminado de decir qué va a hacer Felipe Parra allá. No, por eso estoy... Entonces, aquí la parte interesante es destacar que José Mariano Mociño, además de botánico, participó con Martín de Sesé en la redacción de los 2 grandes tratados, La Flora Mexicana y Las Plantas de Nueva España.
que recuperaron más o menos, hicieron una colecta, estamos hablando de 20,000 especímenes, 20,000. El espécimen es la planta deshidratada, pero conservando sus pistilos, sus hojas, todo para que pueda ser estudiado posteriormente. De esas 20,000 especímenes colectados de plantas, ya hablamos de todo el territorio que se colectaron, en el Real Jardín Botánico todavía existen 7,000, de las cuales están intactas. Y de ahí de las que Mociño levantó. Mociño y CC, que era el director de la expedición, colectaron del 1787 a 1801. Entonces, esa es su labor como botánico. ¿Y cuál es la parte importante? ¿Por qué me referí a la parte de latín? Su gran dominio del latín le permitió hacer la clasificación, porque ellos utilizaron el nuevo método científico que era la clasificación de Carlos Linneo. Y para hacer la clasificación necesitaba saber latín. ¿Por qué? Porque los tratados de referencia, donde ya estaban los especímenes conocidos o especies conocidas, tenían que cotejarlas. Y si eran nuevas, tenían que redactarlas todo en latín. Entonces, en ese sentido, Mociño fue de los grandes que escribieron esos dos tratados. Además, Mociño colectó, junto con toda la expedición, hizo un tratado de aves de la Nueva España, que finalmente, pues ahí había como más de 100 especímenes nuevos de aves. Luego subió al volcán de los Tuxtla, que estaba en erupción, lo mandó el conde Revillagigedo, sube, hace muestras, baja y piensan que es inmortal. ¿Por qué? Porque a las 24 horas de que él baja, se apaga la erupción. Entonces dice él, cuando iban creíamos que eran inmortales, estaban junto a mí y que yo era como un enviado divino que apagó el volcán. Entonces ahí te das cuenta de cómo él, en manera irónica, distingue la ciencia. Hace también en el viaje a Nootka, Nootka es una isla que está enfrente de Canadá, ahorita no tiene mucha importancia, bueno sí tiene, porque hay mucho salmón, pero en esa época, en el siglo XVIII, era el centro de producción de pieles. Entonces los rusos, los ingleses, los norteamericanos ya independientes iban por esas pieles. Y Mociño hace el primer estudio antropológico con metodología del siglo XIX. Es el primer estudio antropológico moderno de la cultura de los nutquenses. Y luego en España controla la fiebre amarilla en Écija, en Andalucía. Entonces hace un tratado de medicina. Y luego es miembro secretario de la Real Academia Médica Matritense de Madrid, que era la Academia de Ciencias de la época, es secretario y llega presidente también de eso. Entonces, estamos hablando, y aparte en Londres están los tratados que hizo de los estudios en el Real Hospital de Indias, donde todas las plantas elaboraron medicamentos y los experimentaron en ese hospital. Entonces, todas esas investigaciones que le llaman salas de observación, toda esa experimentación está en Londres, en los estudios. Entonces, estamos hablando de la grandeza de un gran científico que, aunque él es novohispano, es criollo porque sus padres son españoles, sin embargo, él es mexicano y él se reconoce porque es el único tratado que existe de plantas botánicas que no solamente tiene latín, sino que está también el náhuatl. Impresionante. O sea, impresionante. ¿Cómo llevar la lengua nativa a esos niveles cuando el nativo no era una esencia de reconocimiento, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XVIII el padre Alzate encabezó un movimiento botánico, porque hay que recordar que la historia de las plantas de México que hizo este médico plenipotenciario de Felipe II, Francisco Hernández, en el siglo de 1771 a 1777-87, él hace 3,000 especies y eso funda la herbolaria mexicana. ¿Por qué? Porque fusiona a los sobrevivientes, a los sacerdotes sobrevivientes que eran médicos, recupera esa información.
Y además el experimento es su persona, estuvo a punto de morirse 2 o 3 veces, porque él experimentaba en ese Real Hospital para Naturales o de Indios, él también hizo experimentos. Entonces, esa es la primera parte. Eso hace que haya una tradición en México de herbolaria, sumando o combinando la de España con la prehispánica. Sí, esa mezcla interesante de la herbolaria prehispánica con la ciencia moderna fue lo que permitió que una planta mexicana se convirtiera en el precedente de los anticonceptivos mundiales, ¿no? Claro, Ajá. claro. Sí, y entonces lo que está haciendo, entendemos, colectando el conocimiento, la sabiduría popular en una tradición milenaria, diríamos que de la medicina nativa, a un proceso de experimentación y de reconversión a una medicina que ya empezaba a tener tintes de carácter industrial, ¿no? Claro, entonces ahí es lo interesante, porque el padre Alzate le enseña toda la tradición herbolaria mexicana. Entonces, lo que se sumaba, la experiencia de los mexicanos y la experiencia española. Y todo eso sistematizado con la nueva ciencia, que es la botánica de Carlos Linneo. Bueno, ya para cerrar, platícanos, ¿qué vas a hacer en España o cuál es la representación que tienes y qué impacto va a tener este conocimiento científico de Mociño para generaciones como estudiantes de hoy? Bueno, la representación que yo llevo es presentar esta miniserie, que fundamentalmente quiere decir que España y México están vinculados culturalmente, en idioma y en todo, y que esta ciencia novohispana de Mociño, que incluso fue reconocido en la península y fue funcionario de grandes, es un gran científico novohispano. Quiere decir que es mexicano y que es español. Esa es parte muy importante. La otra parte es que hay un esfuerzo detrás de esto, de 14 volúmenes que publicó Siglo XXI y la UNAM, dirigidos por Jaime Labastida, que permitieron recuperar toda esa ciencia, todo ese conocimiento que estaba perdido durante años y que ahora se recupera y se actualiza. Y lo más importante, creo yo, también es que los estudiantes, los niños, los jóvenes mexicanos sientan honor, sientan un reconocimiento y un ejemplo en José Mariano Mociño, que sin tener todas las condiciones fue el gran científico mexicano novohispano que creó toda una tradición de botánica y herbolaria que permaneció hasta todo el siglo XIX con el Instituto Médico Nacional, que es que publica las dos. Pero es algo de enorgullecerse como mexicano, todo lo que hizo y todo lo que aportó a una nueva ciencia botánica. Es Felipe Parra Sámano quien nos da la distinción de presentar sus documentales en esta televisora y también nos da la oportunidad de representar a México con su documentalismo en Europa. Muchas gracias, Felipe Parra, por estar con nosotros. Al contrario, agradezco, y pues es un orgullo estar aquí en este espacio que estrenó mundialmente esta miniserie. Gracias a ustedes por seguirnos en casa. Esta es una forma diferente de considerar la ciencia.